¿Por qué oramos en el Espíritu? ¿Y a qué nos referimos al orar en el Espíritu? En la epístola de Efesios, el apóstol Pablo menciona y dice, oren, después de que habla acerca de la armadura de Dios, dice, oren con todo tipo de oración en el Espíritu. Entonces, muchas veces orar en el Espíritu simplemente significa orar siendo guiado por el Espíritu. Y tú puedes orar en inglés siendo guiado por el Espíritu. Tú puedes orar en español siendo guiado por el Espíritu. O puedes orar en el lenguaje espiritual, en lenguas, obviamente guiado por el Espíritu. Pero el día de hoy vamos a referirnos a la frase orar en el Espíritu, especialmente hablando acerca de orar en lenguas, ¿ok? Y reconocemos que para poder funcionar en la vida que Dios quiere que funcionemos como testigos de luz, como testigos del amor de Dios, esperanza en este mundo, necesitamos estar equipados. Y vimos que aún el mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos que primero Jesús les da la gran comisión, resucita y le dice a los discípulos, vayan y prediquen acerca de mí, a donde quiera, a todo el mundo. Dice, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles, pero les dice, pero antes que hagan eso, antes de que hagas la gran comisión, necesitas ser dotado con poder. Necesitas ser equipado con poder. Y durante las semanas pasadas hemos estado hablando en qué consiste este empoderamiento, el ser llenos del Espíritu. Y vimos que uno de ellos es la manifestación de hablar en lenguas, el lenguaje espiritual que como cristianos practicamos. Pero el día de hoy quiero hablar acerca de cuáles muchos de los objetivos, cómo lo hacemos, cómo funciona. Entonces vamos a desglosar un poquito este término orar en el Espíritu. ¿Te parece? ¿Estás listo para aprender? ¿Ok? 1 Corintios 14, versículo 39 y 40. Y el primer punto que quiero que conozcas acerca de orar en el Espíritu es de que es para todos. Es para todos. Di conmigo, es para todos. Okay. El apóstol Pablo dice, en conclusión, hermanos, anhelen profetizar y no le prohíban a nadie hablar en lenguas. Entonces, hablar en lenguas, ser lleno del Espíritu, ser bautizado con el Espíritu, es un don para todos. Tú no necesitas ser una persona súper especial, súper influente, es para todos. Jesús dijo que a nadie se le prohíba. Esto es para todos. Y algo que no he tocado y quería hacer una referencia antes de continuar, es de que cuando estamos hablando acerca de ser llenos del Espíritu, eso lo debía haber mencionado en nuestro primer mensaje, donde hablamos la diferencia entre tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas y ser llenos del Espíritu, es que como creyentes, como hijos de Dios que vivimos en este nuevo pacto, el Espíritu de Dios nunca nos va a abandonar, ¿ok? Nunca nos va a dejar. En el Antiguo Testamento, lo explicamos hace como unas 2 semanas, el Espíritu Santo venía sobre personas temporalmente y los equipaba, les daba habilidades sobrenaturales para llevar cierta función. Y después, cuando se terminaba esta función, el Espíritu Santo dejaba de estar sobre ellos. Y es por eso que en el Salmo 51:11, no sé si tú has escuchado, has leído que el rey David está orando cuando cometió adulterio, lo cachan, ¿verdad?, en su pecado, y él se arrepiente. Él va a tener un tiempo con Dios, con un corazón arrepentido, quebrantado. Y el rey David expresa esta frase que encontramos en los Salmos, Salmo 51:11. Dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Espíritu Santo.
¿Cuántos de ustedes han leído, conocen esa frase? ¿Ok? Y suena una oración muy noble, ¿verdad? No sé si tú lo has orado, si tú le has dicho, Dios, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Déjame decirte que como creyentes en el nuevo pacto, tú no necesitas hacer esta oración. Esta oración pertenece al Antiguo Testamento, cuando los creyentes solamente tenían la unción del Espíritu Santo en una manera temporal. Nosotros como hijos de Dios, ahora no solamente tenemos la unción del Espíritu Santo, que ya no es temporal, es permanente, pero también tenemos la presencia del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, antes de continuar, quería hacer esta nota porque se me pasó mencionarlo en los mensajes anteriores. También algo que quiero aclarar, sí lo mencioné, pero quiero aclararlo una vez más, es de que tú no necesitas ser lleno del Espíritu, recibir el don del Espíritu. No, tú no necesitas hablar en lenguas para irte al cielo, pero sí lo necesitas si quieres experimentar un poquito del cielo aquí. Okay, tú no lo necesitas para llegar al cielo, pero sí lo necesitas para que el cielo llegue aquí a tu vida en ese tiempo. Y algo que también quiero recordarte, que lo mencionamos anteriormente, es de que cuando oramos en el Espíritu, cuando oramos con nuestro lenguaje espiritual, tú tienes que hacer tu parte y Dios hace su parte. La parte de Dios es darte ese poder, darte ese don de hablar en otras lenguas. Tu parte es hablar. Dios no va a hablar por ti. El Espíritu Santo no va a hablar por ti. Dios no va a mover tu boca. Tú tienes que usar tu voz, tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar. Y cuando estaba leyendo es como que se enfatizó en Hechos 2:4. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Entonces, aquí no dice que el Espíritu Santo comenzó a hablar, que Dios los hizo hablar, dice, ellos comenzaron a hablar. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo les da que expresar, nuestra parte es nosotros hablamos. Ok, y ahora para entrar en el mensaje de hoy, los otros fueron como recordatorios, observaciones, aclaraciones. El día de hoy, lo primero que quiero decirte, que no necesito decirte o convencerte, porque la mayoría de nosotros practicamos este don, pero es de que el bautismo en el Espíritu Santo, el orar en el Espíritu es real. Es real. Y yo sé que tristemente hay gente que no cree en ello, cristianos, hay cristianos que argumentan en contra de ello, pero si tú lo experimentas, entonces como que tienes más credibilidad para hablar acerca de ello, que si no lo conoces para hablar en contra de ello, ¿me entiendes? Entonces, es real, pero las buenas noticias que tengo para ti es de que no solamente es real porque lo creemos, no solamente es real porque lo hemos experimentado, es real también, no es un cuento, no es un mito, porque científicamente ha sido estudiado. El don de hablar en lenguas, no sé cuántos están enterados, se ha estudiado científicamente. En el 2006 se hizo un estudio en la Universidad de Pensilvania, dirigida por el doctor Andrew Newberg. Él es un neurólogo, es un científico, y en este estudio, el estudio utilizó imágenes de tomografía. Te voy a hablar muchas palabras así muy técnicas, que ni yo me las utilizo en mi vocabulario diario, pero lo voy a leer según lo que me dijo Google, ¿verdad? Dice, el estudio utilizó imágenes de tomografía computarizada por emisión monofonática. Oh, ok, todos digan, sí, sí, ¿verdad? Ni sabemos de lo que está hablando. Ok. El término hablar en lenguas se conoce en la ciencia como glosolalia.
¿Ok? Hay un término científico, glosolalia. Y es estudiado desde la ciencia a través de la psicolingüística, la cual investiga los aspectos lingüísticos y psicológicos que suceden cuando hablamos en lenguas. Y también desde la neurociencia, que analiza los patrones de actividad cerebral durante esta práctica. Entonces, pusieron a muchas personas en escanes con las tomografías que se hacen, con cables del cerebro, y los hacían cantar canciones normales, hablar y después orar en lenguas. Y cuando oraron en lenguas, se dieron cuenta que los, déjame leerte para más científica. Dice, los estudios cerebrales sobre la glosolalia muestran una reducción de actividad en los lóbulos frontales, los cuales son responsables cuando utilizamos nuestro control voluntario y la producción del lenguaje. Entonces, cada vez que una persona habla, si estuvieras viendo ahorita mi cerebro con escanes, ¿verdad? Estuvieras viendo que cada vez que estoy hablando, esta parte de mi cerebro, el lóbulo frontal, se activa porque esta frase es la que utiliza el autocontrol y el área del habla. Sin embargo, este estudio demostró que cuando las personas hablaban en lenguas, esta parte del cerebro no estaba activada. Y estaba activada la parte posterior del cerebro, que simplemente tiene que ver con tu ser, con una conciencia, y muchas veces dicen con una experiencia, con tu percepción del yo. O sea, que nada que ver con control voluntario acerca de hablar. Dice, lo que sugiere que la actividad está impulsada por algo más allá del pensamiento intencional del individuo. Después dice que también comprobaron que esto no tenía que ver con un trance. Las personas no entran en un trance, sino que los escanes cerebrales muestran que los sujetos permanecen conscientes y no entran en algún trance ciego, pero simplemente pueden hablar un lenguaje que no viene de parte del cerebro. ¿Acaso no es maravilloso que hay pruebas científicas acerca de esto? Después encontré esto, no hay mucha información al respecto, así muy poquito. Dice que un estudio realizado por American Journal of Human Biology descubrió que hablar en lenguas está asociado con una reducción del cortisol circulatorio y mejoras en la actividad a través de una enzima. Tu cuerpo produce esta enzima alfa amilasa que causa biomarcadores comunes y te ayudan a reducir el estrés. Tienes el cortisol alto, la presión alta por el estrés. Científicamente está comprobado que cuando hablas en lenguas se calma. Así como que ¡wow! En conclusión, la glosolalia es real, según la ciencia. Es distinta a otras formas del habla y apoya la idea de una conexión espiritual profunda. ¡Wow! ¿Acaso no es maravilloso? Y una vez más, esto solamente es extra para nosotros. Aquí no necesito convencerte porque tú estás convencido. Tú hablas en el Espíritu, tú has experimentado este empoderamiento de parte de Dios. Pero qué bueno es ver que gente curiosa, ¿verdad?, decidió asegurarse que no lo estabas inventando y que verdaderamente es un lenguaje que no es producido en la mente, sino es un lenguaje espiritual. Entonces, según la ciencia y según la palabra de Dios, la mente no genera este lenguaje espiritual. Y esto lo confirma la palabra de Dios. 1 Corintios 14:14, el apóstol Pablo nos dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. ¿Quién ora?
tu espíritu, tu ser espiritual. Dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, porque no viene del entendimiento, es el espíritu el que está orando. Cuando oramos en lenguas, estamos hablando con Dios. Estamos hablando con Dios. Dios es espíritu y los que le adoran, lo adoramos en espíritu y en verdad. ¿Ok? En espíritu y en verdad. 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Y en realidad nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. ¿Ok? Entonces, no te preocupes. Y esto me gusta porque cuando estamos orando en el Espíritu, no se trata de hacer un show, no se trata de demostrarle nada a nadie, es entre tú y Dios. Estás hablándole a Dios y Dios está hablándote a tu vida, estás ministrando. Y estos misterios que muchas veces no sabemos que estamos orando, eventualmente se traducen en sabiduría. La palabra dice que estos misterios son sabiduría de Dios y al rato vienen respuestas, al rato por inspiración divina tienes respuestas, sabes qué hacer, sabes qué decir, sabes cómo discernir a través de este lenguaje espiritual. Y algo que me encantó darme cuenta de esa aplicación es de que cuando oramos en el Espíritu, Jesús se comunica con nosotros. Jesús se comunica con nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 16:12-15, dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que han oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Y eso es lo que me encanta. ¿Cuántos de nosotros, imagínate que tienes un encuentro con Jesús un día, se te aparece o tienes una visión y tú sabes que en un momento Jesús no puede hablarte todo acerca de tu vida y acerca de las diferentes horas. No que Él no pueda, es de que tú no puedes soportarlo. No lo entenderías, te entraría, ¿verdad? Por un hoyo, saldría por el otro. Sería mucha información, estaría solamente quizá atónito. ¿Qué está pasando? Y Jesús dice, no puedes soportarlo. Pero ¿qué tal si envío a mi Espíritu? Dice, y el Espíritu todos los días, durante todo el día, puede estar diciéndote todo lo que yo no tuve oportunidad de decirte en ese momento. Y esto me encantó. Yo nunca había leído estos versículos de esta manera y cuando me puse a pensar en que Jesús me habla por medio del Espíritu. Y no me habla todo lo que quiero saber de mi vida porque no lo utilizo en ese momento. Pero conforme el tiempo pasa, conforme las circunstancias pasan, puedo ser guiada y Jesús puede estar hablándome todo el tiempo por medio de su Espíritu. 1 Corintios 14, del 18-19, una vez más nos comprueba que estamos hablando a Dios y entonces este lenguaje es entre tú y Dios. Dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, como si fuera competencia, ¿verdad? Y dice, sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que cuando hablo en el Espíritu, estoy hablando con Dios. Pero aquí no voy a venir a orar en el Espíritu porque no me vas a entender. A menos que tengamos, ¿verdad?, el don de interpretación. Entonces dice, cuando estoy con la iglesia, prefiero hablar español o inglés o griego o lo que ellos hablaban. Y esto esto tiene que ver con dones espirituales y ahorita no vamos a tocar eso. Probablemente en un futuro hablemos de diferentes dones espirituales. Pero acerca del propósito, ¿para qué oramos en el Espíritu? Ya sabemos que oramos a Dios y que esto es personal. La palabra dice que uno de los propósitos por los que oramos en el Espíritu es
para edificación. Edificación es como para que se te recarguen las pilas, como cuando tu teléfono se está bajando la batería y lo conectas, ¿verdad? Esa es la palabra edificación en el griego, recargar la batería. Entonces, 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Otras versiones dice, se fortalece a sí mismo. Pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. Entonces, cuando oras en el Espíritu, te estás fortaleciendo a ti mismo. Estás avivando tu fe, estás avivando tu espíritu, estás alimentando tu espíritu. En Judas 1:20 dice, pero ustedes, amados, edifíquense en su santísima fe, orando en el Espíritu. Entonces, una vez más nos dice que orar en el Espíritu edifica tu fe. Si alguna vez sientes que mi fe necesita un poco de fuego, ¿verdad? De avivamiento, Dios nos da la respuesta. Ora en el Espíritu Santo. Y estoy emocionada por el mensaje de la próxima semana, porque vamos a hablar acerca de ser llenos del Espíritu y qué verdaderamente significa ser llenos del Espíritu. Ok, entonces otro propósito por el que oramos y adoramos, más bien por el que oramos en el Espíritu, es para orar y adorar a Dios. Romanos 8:26 y 27 dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántas veces sabes que tienes que orar y te sientes tan débil, no sabes ni qué decir, ni cómo empezar? ¿Cuántas veces tienes mucho que decir y no hay palabras para decirlo? ¿Cuántas veces sientes mucho, lo que estás sintiendo es tan profundo y está difícil expresarlo con palabras? Jesús dice que cuando estamos en este tipo de debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Dice, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede. Esta es la única vez que en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra interceder. Esa es la palabra uperentucano. Significa ponerte en beneficio de otro. Ponerte en beneficio de otro. Y cuando no sabemos qué orar, cuando no sabemos cómo orar, cuando no sabemos cuánto orar, el Espíritu nos dice, yo me pongo en tu beneficio, déjame ayudarte. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro confortador. ¿Acaso no es precioso esto? Después dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con un lenguaje que no conocemos, con un lenguaje espiritual. Dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Dice, Dios conoce, la palabra dice que Dios es el único que conoce lo que hay en el espíritu del hombre. El espíritu del hombre, en unidad con el Espíritu de Dios, se comunica con Dios y Dios dice, te entiendo. Así como con tu esposo, tu esposa muchas veces que pueden estar en un rincón diferente, ¿verdad? Algo sucede y los dos se voltean a ver así como que, y sabes lo que está pensando, como que te entiendo, sé lo que estás pensando, sé exactamente lo que vas a decir. El Espíritu, Dios dice, ¿verdad? Ok, entiendo exactamente esa petición, entiendo esa necesidad. Y esa palabra intercede cuando dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque Él intercede. Esta es otra palabra diferente a la anterior acerca de intercesión. Y esta palabra significa ponerse en medio. Esta palabra se utiliza 2 veces en este capítulo. La primera es aquí, donde dice que el Espíritu Santo se pone en medio. No solamente se pone en medio, tú sabes que algunas personas
se pueden poner en medio de ti para opacarte, para estorbarte, pero acuérdate el primer significado de interceder, para estar a tu beneficio. Entonces se pone en medio para estar en tu beneficio, para ayudarte. Y esta frase la escuché hace años. Es una de mis favoritas cuando tiene que ver con oración. Dice, es imposible pedir demasiado. Es imposible pedir demasiado, ya que el dar del Padre excede nuestra capacidad de pedir o incluso de imaginar. Y esta frase me gusta porque, como lo expliqué hace un rato, muchas veces cuando leemos este versículo de que cuando no sabemos qué orar, el Espíritu nos ayuda en orar, casi siempre nos referimos a cuando no sabemos qué decir, cuando no sabemos qué expresar. Pero cuando leí esa frase, el Señor me mostró y me dijo, también la razón por la que el Espíritu Santo ora por ti, por medio de ti, es porque a veces de plano pides muy poquito. Es porque a veces de plano no te atreves a pedir lo que quiero darte. La palabra dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente lo que pedimos, lo que pensamos, lo que nos imaginamos. Y a veces cuando nos sentimos bien valientes, ¿verdad? Dios, estoy orando por esto. Siento que casi Dios dice, qué oración tan débil, qué oración tan débil. Como si tu hijo, ¿verdad? Le dijeras, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Pídeme lo que quieras. Y te piden un globo. Y tú estabas pensando llevarlos a Disneylandia. Y te dicen, quiero un globo. Y tú dices, qué oración tan débil, ¿verdad? Te voy a llevar a Disneylandia. Algo que ni siquiera te imaginas, lo sueñas. Y Dios dice, tú no puedes pedir demasiado. Tú no puedes pedir demasiado, porque lo que pides, el Padre quiere darte mucho más abundantemente. Lo que te estás imaginando, lo que estás esperando, lo que estás diciendo. Y en nuestra debilidad, cuando oramos oraciones débiles, pequeñas, limitadas, el Espíritu Santo ora por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a pedir. El Espíritu Santo nos ayuda a expresar nuestras peticiones habladas y aún aquellos pensamientos que son demasiado grandes para las palabras o demasiado profundos para expresarlas. Dice, y aún así, esos deseos que son mudos por su propia inmensidad. ¿Alguna vez has tenido un deseo que de plano no lo dices porque te da pena o dices, ¿para qué? Aún así, esos deseos que son mudos por su propia inmensidad o asombrosos por su misma audacia, son peticiones insignificantes comparados al poder de Dios para contestar. Gloria a Dios, necesitamos un ayudante y lo tenemos, gloria a Dios. Y después también, si continúas leyendo en ese mismo capítulo, dice que Jesús intercede por nosotros. Es esta palabra donde dice que se pone en medio. Otro propósito de orar en el Espíritu es para llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. En Hechos 1, versículos 6 al 8, Jesús está a punto de ascender de regreso al Padre y le dice a sus discípulos, ustedes me van a ser testigos en su ciudad, en su estado, en la nación, en naciones extranjeras. Dice, pero antes de ello necesitas recibir poder de lo alto. Dice, y vas a recibir poder de lo alto. Estaba hablando acerca de el Pentecostés, estaba hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces entendemos que una de las razones, uno de los propósitos por los cuales también somos llenos del Espíritu, oramos en el Espíritu, es para ser testigos de Jesucristo. Es para poder predicar la palabra de Dios con valentía,
para poder predicar la palabra de Dios con la unción del Espíritu, con el poder del Espíritu. Cuando los primeros discípulos fueron llenos del Espíritu, ellos experimentaron un valor para proclamar. ¿Acaso no? Vemos que Pedro primero niega a Jesús durante la crucifixión. ¿Por qué negó a Jesús? Porque tenía miedo de que a él también lo arrestaran, porque tenía miedo de que a él también lo crucificaran. Después de que Jesús muere, ¿dónde están los discípulos? Están escondidos. La palabra dice que se fueron a esconder, cerraron la puerta y le pusieron candado y le pusieron, ¿verdad?, sillas. Estaban escondidos. Y algo súper chistoso, quizá no para ellos, pero para nosotros, es de que Jesús entra a través de la pared, ¿verdad? Hola, muchachos. Por eso les dice paz. Paz a ustedes, tranquilos. No pasa nada. Entonces vemos que Pedro ha estado actuando en cobardía, ha estado actuando en temor, pero una vez que el Espíritu desciende sobre él y hay como 3,000 personas que pudieran atacarlo, muchos se burlaban de ellos, decían están borrachos. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, o sea que no solamente Pedro era el valiente, todos los apóstoles dijeron, para este momento, ¿verdad?, hemos sido llenados. Dice, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Ahora no está escondido, ahora está, hey, no solamente los de Judea, todo Jerusalén, escúchenme, pónganme atención. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la diferencia? Lleno del Espíritu. Recibió el bautismo del Espíritu Santo y ahora tiene valentía. Entonces, cuando tú recibes este don, tú puedes actuar con valentía y dar testimonio de Jesucristo. Algo que también los discípulos experimentaron fue gozo. Fue un gozo inexplicable. Hechos 2:46-47 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de aquellos que iban siendo salvos. Otra experiencia que los apóstoles experimentaron, no solamente los apóstoles, los discípulos de Jesús, ellos empezaron a experimentar visiones y la manifestación de otros dones espirituales. Hechos 2:17, Pedro estaba hablando cuando se para, ¿verdad?, para dar su primera predicación, y les dice, esto que ven es aquello que el profeta profetizó, Joel. Y en versículo 17, Hechos 2:17, dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vimos la vez anterior que el único requisito para ser lleno del Espíritu es que tengas carne, ¿verdad? Y si tienes mucha, mejor. No es cierto. Solamente necesitas tener carne. Dice, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. ¿Y sabes qué? Durante todo el libro de Hechos empezamos a ver manifestaciones del Espíritu. Y vemos que Ananías tuvo una visión. ¿Acaso no? Me encanta porque muchos de estos hombres no eran jóvenes, pero para Dios eres joven, entonces no importa tu edad, somos jóvenes, ¿verdad? Comparado con un Dios eterno, somos bien jóvenes, somos unos escuincles, somos unos niños. Ok, entonces vemos que Ananías tuvo una visión para ir a orar por Pablo. Después Pedro tiene una visión de ir a la casa de Cornelio. Cornelio tiene una visión de ir a llamar a Pablo. Esteban tuvo una visión cuando lo están apedreando, mira a Jesús en el cielo. Después Pablo tiene muchísimas visiones. Entonces vemos que
la llenura del Espíritu, el hablar en el Espíritu, es como el principio para que los otros dones espirituales empiecen a manifestarse y empiecen a fluir en tu vida. Y te digo, vamos a hablar acerca de otros dones espirituales después. Vemos que orar en el Espíritu Santo también ayuda a tener guianza de parte de Dios cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo hacer. Vemos que los apóstoles oraban a Dios y Dios les decía: ve a tal lugar, no vayas a tal lugar, espérate, llama a aquella persona, discernimiento de espíritus, no te juntes con esta persona. Y últimamente experimentaron milagros, prodigios y maravillas. Entonces vemos que la llenura del Espíritu, el hablar en lenguas, es como la entrada para que los otros dones espirituales estén en manifestación en nuestras vidas. Y ahora tú estás equipado para ello. Nuestra responsabilidad ahorita, nuestro proyecto más cercano, más práctico que podemos hacer es ir a predicarle a alguien acerca de Jesús. Ve y predícale a alguien acerca de Jesús. La gente ahorita está conmovida, la gente ahorita está confusa. Predícale a alguien acerca de Jesús. Y no necesitas predicarle versículos de la Biblia. De hecho, no es sugerible porque ellos no lo entienden. La Biblia tiene que percibirse espiritualmente. Diles lo que Dios ha hecho en tu vida. Diles cómo Dios te sanó. Diles cómo Dios te salvó. Diles cómo Dios te llenó del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu, esa es nuestra responsabilidad. Ser testigos de Jesucristo. Ser testigos en tu casa, en tu vecindario, en el trabajo, con la gente de todo tu mundo alrededor. Ser testigo de Jesucristo. La gente necesita escuchar que hay esperanza, que tenemos un Dios amoroso que no está confundido por todo lo que está pasando, que está en control, y un Dios que desea salvar, un Dios que desea redimir, un Dios que desea confortarte. Jesús nos dijo: no te dejaré huérfano, no te voy a dejar huérfano, no te voy a dejar solo. Voy a enviar al Consolador, voy a enviar a un ayudador, voy a enviarte a mi propio Espíritu que va a estar contigo para siempre. Estas son buenas noticias. Estas son buenas noticias y estas son noticias que necesitamos compartir a otros. Y especialmente si tú eres lleno del Espíritu, tú tienes que saber que tienes el poder de Dios, tienes la unción de Dios, tienes la sabiduría de Dios, tienes el respaldo de Dios para ir y predicar las buenas nuevas a otras personas. Ofrece a otras personas orar por ellos, aquellos que están confusos, aquellos que están temerosos. Casi nadie te rechaza una oración. No importa de qué religión sean, no importa qué tanto creen, si creen en Dios o no, casi nadie te rechaza una oración. Ofréceles orar por ellos. Atrévete como el apóstol Pedro a ser un testigo de Jesucristo y te vas a sorprender, vas a ver cómo Dios te puede usar, El día de ayer mi hijo estaba recordándonos acerca de sus anécdotas en las misiones de Guatemala y nos recordó parte del testimonio que nos había comentado en otra ocasión, donde dice que él estaba tan preocupado. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo me voy a conectar con la gente si no tengo sus mismas experiencias? ¿Qué voy a hacer? Y cómo Dios le mostró que lo único que tú necesitas hacer es disposición, y cuando necesites, Dios te va a poner las personas correctas y Dios te va a dar las palabras correctas y tú vas a poder ser un canal para traer las buenas nuevas a las personas. He escuchado de otros jóvenes aquí que sus compañeros de la escuela les dicen: ora por mí, o necesito entender más acerca de Dios, necesito conocer más de Dios.
este es el tiempo. Aprovechemos este momento donde la gente está abierta a un toque de Dios y camina con la confianza de que no eres solamente tú tratando de convencerlos. Esto lo hablamos antes. Tú no necesitas convencer a nadie. Tú solamente necesitas abrir tu boca, compartir a Jesucristo. El Espíritu Santo en ti convence a las personas. No es tu responsabilidad convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de justicia, de pecado, de juicio. Tú solamente hablas y compartes la luz de Jesucristo. Pero tienes que saber que cuando lo haces en el poder del Espíritu. Y antes de hacerlo, y después de hacerlo, y en cualquier otro momento, ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu, ora en el Espíritu. Si necesitas edificarte a ti mismo, ora en el Espíritu. Si necesitas sabiduría, ora en el Espíritu. Necesitas gozo, ora en el Espíritu. Y de eso más vamos a hablar la próxima semana, acerca de ser llenos del Espíritu. Y vamos a ver a qué se refiere la palabra acerca de ser llenos. Porque una vez más son términos que decimos, no que ya estás lleno, no que ya fuiste lleno. Y vamos a ver qué verdaderamente nos dice la palabra acerca de estas experiencias. Por lo pronto, seguimos orando en el Espíritu. Y ahora sabemos que lo hacemos en nuestro espíritu, aunque nuestro entendimiento quede vacío, ¿verdad? Y eventualmente creemos que Dios te puede dar revelación, sabiduría, revelar misterios y que todo lo que Jesús necesita hablarte a tu vida, lo va a hacer por medio de su Espíritu.